¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos del quinto grado de secundaria de nuestra institución Genes? Es todo un placer, todo un gusto, una vez más poderlos saludar, deseando por supuesto que cada uno de ustedes se encuentre bien. El día de hoy, muchachos, vamos a trabajar, vamos a conocer un poco la vida de uno de los personajes más importantes de la literatura universal, de uno de los exponentes máximos del romanticismo europeo, universal o también llamado occidental. Hoy vamos a hablar de Goethe o Goethe, también lo puedes llamar Goethe, tal cual está escrito, o algunos lo pronuncian Goethe o Goethe. Fue considerado iniciador del romanticismo alemán y hoy nos encargaremos de conocer un poquito más de su biografía y vamos a hablar también un poco, ¿cierto? Vamos a hablar un poco acerca de la obra más popular o una de las obras más populares de Goethe, de Goethe cuando era joven, para ser preciso, y que comenzara el romanticismo. Vamos a hablar también de Las cuitas del joven Werther. La semana pasada estábamos estábamos conociendo el romanticismo. Vimos que el romanticismo surgió en Alemania y también en Inglaterra. Y vimos que el romanticismo alemán fue un movimiento que se levantó. El romanticismo fue un movimiento que se levantó en contra del clasicismo, pero que surgió de un movimiento, un grupo juvenil alemán llamado Sturm und Drang, del cual Goethe formó parte e incluso fue uno de sus máximos exponentes. Muy bien, concentrémonos un poco en Goethe. A ver, su nombre completo, te lo voy a mencionar en castellano, ¿no? Johann Wolfgang von Goethe, ¿ya? Johann Wolfgang von Goethe, o Goethe, muchachos, es el nombre completo de este gran romántico. Pero simplemente debes acordarte como Goethe, ¿sí? Ok. Nació en Frankfurt, Alemania, ¿no? Frankfurt del Meno, el año de 1749, ¿ya? Va a nacer en Alemania el año de 1749 y precisamente, vamos a ponernos por acá, y precisamente nace nace en Frankfurt del Meno. Muy bien. Es conocido, ¿ok? Va a recibir el apelativo de el Júpiter de Weimar. ¿Por qué se le va a llamar el Júpiter de Weimar? Se le va a llamar así porque Goethe, muchachos, fue un hombre demasiado inteligente que va a incursionar no solamente en literatura, no solamente dominó el arte de la literatura, sino que además también otros artes, como por ejemplo el dibujo. Además también estudió leyes, fue consejero político y además también fue científico. ¿Ok? Conoció la literatura clásica, la literatura renacentista. El hombre fue un hombre muy inteligente para su época. ¿Ok? ¿Y por qué Weimar? Weimar, profesor. Bueno, sucede que él, si bien es cierto, él nace en Frankfurt, pero se va a establecer, va a vivir en Weimar y ahí va a morir, ¿no? Cuando comienza a trabajar como consejero del duque de Weimar, de Sajonia-Weimar, él se establece ahí y se queda allí hasta su muerte. Por eso es que muchos lo llaman así, ¿no? El Júpiter de Weimar. Fue de origen burgués. Sus padres eran adinerados, ¿cierto? De clase media adinerada. Su padre era abogado y obviamente quería que su hijo también lo sea, ¿no? Su padre fue abogado y consejero imperial. Y bueno, luego su padre se dedica al cuidado de sus hijos, en este caso, para ser precisos, a la educación de sus hijos, entre ellos, pues, Goethe, ¿no? O Goethe. Y bueno, ¿no? Lo va a impulsar a que estudie la carrera de Derecho.
Por eso que entre los años de 1765 y 1771 estudió leyes en la Universidad de Leipzig y también se va a trasladar a la Universidad de Estrasburgo, ¿ya? Estudió en la Universidad de Leipzig y en la Universidad de Estrasburgo, ¿ya? Muy bien. A pesar de que estudió leyes y fue un joven muy destacado, demasiado curioso, le ganó, ¿no? Le va a ganar su pasión por la literatura, ¿no? Se va a dedicar luego casi exclusivamente a ella, ¿no? Perteneció al grupo de jóvenes Sturm und Drang, ¿no? El Sturm und Drang, que se traduce como tormenta e ímpetu o tormenta y pasión, fue, ya lo dijimos la semana pasada, muchachos, fue un grupo de jóvenes, ¿sí? Fue un grupo de jóvenes que estaban en contra del racionalismo, de la ilustración alemana, ¿no? Francesa, pero que ha llegado a Alemania y que se desarrollaba en Alemania, y estaban en contra de este neoclasicismo, de esta ilustración alemana, y se levantaron y se erigieron, ¿no?, en contra de este movimiento. Y allí tenemos pues a la figura de Goethe, ¿no? Goethe fue la figura más importante de este grupo, o de este movimiento llamado Sturm und Drang. Pero ¿quién es el que lo incentiva a ser parte de este movimiento? Herder, ¿no? Herder va a ser una figura muy importante en la vida intelectual, literaria de Goethe. De hecho, es Herder quien le va a incentivar a leer al clásico griego Homero y al renacentista Shakespeare. Shakespeare todavía no era muy leído de forma o fuera de Inglaterra, pero Goethe lo estaba leyendo, ¿no? Por eso es que hay mucha influencia, sobre todo de Romeo y Julieta, en obra de Shakespeare, en las cuitas, ¿ok? Las cuitas del joven Werther, ¿ya? Entonces, es un gran lector de Homero, ¿sí? Va a leer pues Ilíada, Odisea, ¿cierto? También es un gran lector de Shakespeare, Hamlet, Otelo, Macbeth, Romeo y Julieta sobre todo. Y de una figura enigmática llamado Ossian, que es una figura legendaria, una leyenda, un poeta que posiblemente no existió, o sea que se creó ese nombre. Es un poeta medieval, ¿no? Valga la redundancia, de poesía amorosa, ¿ok? Y que influencia mucho no solamente en los románticos alemanes, sino también en los románticos ingleses, sobre todo. Pero Goethe va a leerlo demasiado, ¿no? Goethe va a leer demasiado a Ossian y se va a notar la influencia de la poesía en Ossian, de la poesía de Ossian en en Goethe. De hecho, la obra Las cuitas del joven Werther, o Werther de Goethe, el protagonista es un gran lector de Homero, ¿no? Es un gran lector también de Ossian. ¿Ya, muchachos? Entonces, fue un gran lector de Homero, Shakespeare y Ossian. Abandona la carrera de leyes, como ya se los había anticipado, abandona la carrera de leyes y se dedica a la literatura. Pero, ojo, no se va a dedicar solo a la literatura, ¿ya? También se va a dedicar a la ciencia, ¿ya? También se va a dedicar a la ciencia. Luego pasa a convertirse en consejero del duque de Sajonia, muchachos. Consejero del duque de Sajonia-Weimar, ¿ya? Como si fuera un... De hecho, llegó incluso a ostentar un cargo importante como ministro, y le dieron el propio duque le va a dar el título nobiliario de von, ¿no? Que es un apelativo nobiliario, ¿no? Un cargo, ¿no? Un título noble, eres un von, ¿no? Por eso acá no, von Goethe, ¿ya?
fue pues consejero de Carlos Augusto, ¿ya? Trabajando con él, ¿no? En Weimar, ya es ahí donde se establece para siempre, ¿no? Ahí se establece para siempre, ¿no? Va a vivir allí, va a morir allí. Muchos jóvenes que habían leído su obra, Las cuitas del joven Werther, van a visitarlo a Weimar, quieren estrechar la mano del autor de esta novela bastante polémica, ¿ok? Y bueno, también gracias a la madre de Carlos Augusto, que era un heredero de hecho, Goethe va a tener bastante contacto con otras figuras importantes de la intelectualidad de la época, ¿no? Por ejemplo, Schiller, un dramaturgo con el quien se hizo amigo e intercambiaron cartas, un dramaturgo muy importante de la época. O también, por ejemplo, el músico Van Beethoven, ¿no? Beethoven, profe, el perro, ¿no? El perro no, Beethoven, el músico. Incluso también se conoció con el filósofo Arthur Schopenhauer, ¿no? Un filósofo muy importante de ese periodo, una filosofía bastante difícil. Y bueno, llegó a ser, incluso también hasta por el cargo que tuvo, se va a entrevistar con Napoleón, imagínate, ¿no? Con Napoleón. Y bueno, ¿no? Fue una era también bastante convulsionada. Estamos ante, pues, muchachos, los años en los que va a desarrollarse la independencia de las 13 colonias o Estados Unidos. La Revolución Francesa también. O sea, estamos ante ante un periodo un poco convulsionado para él, ¿no? Muy bien. Como ya lo habíamos dicho, en 1775 se instala en Weimar y funda un teatro, ¿ok? Funda un teatro. Goethe fue dramaturgo también, ¿ya? Goethe, muchachos, fue dramaturgo, compuso obras teatrales, ¿ok? O también representó obras teatrales de otros, ¿no? Era un gran lector de Shakespeare y también leía a Calderón de la Barca, ¿no? Un poeta, o perdón, un dramaturgo español del barroco, el barroco español, ¿no? Hay influencia también de eh, del teatro calderoniano, bastante influencia en Goethe. Ok. Fue un representante del clasicismo de Weimar, ¿no? Del clasicismo de Weimar. Otra cosa, ya que mencionamos Weimar, Goethe dirigió una biblioteca en Weimar y la dirigió fenomenal, ¿eh? La dirigió fenomenal. Fue una de las bibliotecas más importantes de toda Alemania o la Germania de la época. Y florece la intelectualidad con Goethe en Weimar. Bueno, Goethe, si bien es cierto, se va a casar con Christine Valpius, ¿no? Con la que tuvo un hijo, sin haberse casado, un hijo ilegítimo, ya luego se casa, nacen 4 hijos más, lamentablemente los 4 hijos mueren, solo Walter, el hijo Walter, va a vivir. Pero a pesar de que ¿no? se casa con ella, él había tenido pues, amoríos, ¿no? Con 2 Charlottes, Charlotte Buff, una de ellas, ¿no? Este primer amorío o gusto por Charlotte Buff, cuando él era estudiante o practicante de derecho, él se enamora de la chica de su amigo, ya de Christian Kestner. Él se enamora de la chica de su amigo, ¿no? De la novia de su amigo, que se llamaba, perdón, Charlotte Buff o Charlotte Buff con doble F. Se enamora de ella, que es una mujer prohibida porque está comprometida con su amigo. Y también tenía otro amigo que también era practicante de derecho, que se había enamorado de otra muchacha que también estaba de novia, y este amigo, Wilhelm Jerusalén, amigo común de Christian Kestner y de Goethe, no soporta la pasión y ¡pum!, se suicida con un balazo.
esta experiencia de este amor prohibido que siente por Charlotte Buff y esta otra experiencia de su otro amigo Wilhelm Jerusalem la traslada a una obra. ¿A qué obra crees? ¿Ah? Las cuitas del joven Werther. ¿Ya? Muy bien. Ok. Ya cuando está anciano, ¿no? Ya cuando está anciano en su senectud, se dedicó a la ciencia. Que el hombre fue un hombre súper inteligente. Mira, dominó física, biología, o para ser precisos, osteología. Profesor, ¿ostolio qué? Osteología. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es la osteología, maestro? Es decir, chicos, que se dedicó al estudio de los huesos, imagínense. ¿Ah? Ahora vamos a un poquito para bajarle acá. Ya está, ojalá lo podamos. Ya está, acá. ¿No? Acá dice, profe, acá dice es osteología, ¿no? Osteología. ¿Ya, muchachos? Entonces, y también incluso estudió la teoría de los colores, ¿no? Incluso Goethe postuló su propia teoría de los colores queriendo refutar a Newton, ¿no? Un importante intelectual de la época, cierto físico de la época. Bueno, muere en Weimar el año de 1832, ¿no? Muere en el siglo XIX, ¿no? Tercera década del siglo XIX. Vamos a movernos, muchachos. Ok. Ahí estamos. Muy bien. Listo. Vamos ahora a conocer, chicos, ¿ya? Vamos ahora a conocer. Vamos a iluminar un ratito. A ver. Eso, ya está. Ya. Ahora vamos a conocer, muchachos, las características de la obra de Goethe. Bueno, Goethe, como todo romántico, busca renovar. ¿Ya? Goethe, como todo romántico, buscaba renovar. ¿Ya? Primera característica, espíritu renovador. Otra característica que tenemos que conocer es que las obras literarias de Goethe atravesaron por dos etapas o por dos periodos. Tenemos la etapa romántica y tenemos la etapa clásica. ¿Ya, chicos? La etapa romántica y la etapa clásica. Dentro de la etapa romántica, está de más decirte que Goethe escribe pues bajo el estilo romántico. De hecho, él es considerado uno de los precursores del romanticismo, padre del romanticismo. Y a este periodo pues pertenecen muchas obras, ¿cierto? Pertenecen muchas obras, pero te vamos a dejar dos bien famosas. Las cuitas del joven Werther, que es una novela de juventud, y Clavijo, ¿ok? Clavijo, que es una obra teatral. Estas dos obras serían las obras más representativas de su etapa romántica. Pero luego Goethe, muchachos, cambia su estilo literario y se convierte en un clásico otra vez. O sea, él que había enfrentado el neoclasicismo a la Ilustración, luego se tornó neoclásico. ¿Cómo? Porque viajó a Italia. Cuando viaja a Italia y conoce la cultura italiana, romana antigua, la griega incluso, se enamora pues de esta cultura antigua y va a comenzar a escribir bajo el estilo clásico. Y aquí tenemos una de sus obras más importantes, incluso algunos la consideran mucho mejor, prefieren algunos escritores eruditos esta obra, Fausto, primera y segunda parte, por encima incluso de las cuitas del joven Werther, ¿no? Es una obra teatral, Fausto. También aquí tenemos Elegías Romanas, que es poesía, y una novela llamada Wilhelm Meister, Wilhelm Meister, muchachos, ¿no? Esta novela es considerada o fue considerada por Arthur Schopenhauer como una de las novelas más importantes. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, estas serían, muchachos, las características de Goethe, ¿cierto? De la narrativa, de la literatura o de las obras de Goethe. Hoy vamos a hacer solamente así, a grosso modo, un repasito súper fácil, nada más porque la próxima clase
¿ok? En la próxima semana voy a profundizar en esta novela. Me quiero quedar con lo siguiente. Las cuitas del joven Werther, ¿ok? Es la novela más famosa de su autor. A pesar de que su autor luego como que no estuvo de acuerdo, no quería, pero sí es la novela más popular y más famosa. Fue publicada el año de 1774 y es considerada la novela que inicia, ¿ok? La novela que inicia el romanticismo intimista o romanticismo sentimental. Es una novela de género narrativo, ¿ok? Específicamente es una novela epistolar. El narrador que se emplea en la novela es la primera persona. La obra está desarrollada o ambientada en una aldea de Valheim, que es un lugar ficticio que no existe. El estilo es un lenguaje lírico, emotivo, romántico. La obra se divide en dos partes. Como lo anticipé, es la obra que inicia el romanticismo intimista o también sentimental. Y es una novela basada en un hecho que él pasó. En este caso, el haberse ilusionado o enamorado de Charlotte Buff. Muy bien, muchachos. Aquí damos por terminada la clase. No te preocupes, esto la próxima semana lo vamos a profundizar, pero quiero que te vayas aprendiendo estos datos de aquí. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao, chicos. Cuídense bastante. Hasta la próxima.